Las actividades de la voluntad constituyen la tercera gran clase de procesos mentales. Los psicólogos siempre han diferido mucho en su concepción de lo que constituyen estas actividades. Incluso hoy en día, es difícil obtener una definición de la voluntad en un diccionario que coincida con la mejor opinión sobre el tema. Los diccionarios se adhieren a la antigua clasificación y concepción que consideraba a la voluntad como aquella facultad de la mente o del alma por la que elige o decide. Pero con el crecimiento de la idea de que la voluntad actúa de acuerdo con el motivo más fuerte y que el motivo es suministrado por el promedio golpeado entre los deseos del momento, bajo la supervisión del intelecto, la concepción de la voluntad como la facultad de elegir y decidir está cayendo en desgracia. En el lugar de la concepción más antigua, ha llegado la más nueva, que sostiene que la voluntad se ocupa principalmente de la acción. Es difícil situar la voluntad en la categoría de los procesos mentales, pero en general se acepta que habita en el centro mismo del ser mental y que está estrechamente asociada con lo que se llama el ego o el yo. La voluntad parece tener al menos tres fases generales, a saber, 1. La fase del deseo. 2. La fase de deliberación o elección. Y 3. La fase de expresión en la acción. Para entender la voluntad, es necesario considerar cada una de estas tres fases de sus actividades. 1. Deseo. La primera fase de la voluntad, que se llama deseo, es en sí misma algo compleja. En su parte inferior, toca, y de hecho se funde con el sentimiento y la emoción. Su centro consiste en un estado de tensión, semejante al de un resorte enroscado o al de un gato agazapado a punto de saltar. En su lado superior, toca, penetra y se mezcla con las otras fases de la voluntad que hemos mencionado. El deseo se define como un sentimiento, una emoción o una excitación de la mente dirigida hacia la consecución, el disfrute o la posesión de algún objeto del que se espera placer, beneficio o gratificación. Halleck nos da la siguiente excelente concepción del espíritu móvil del deseo. El deseo tiene por objeto algo que traerá placer o librará del dolor, inmediato o remoto, para el individuo o para alguien en quien está interesado. La aversión o el alojamiento de algo no es más que el aspecto negativo del deseo. En la afirmación de Halleck antecitada, tenemos la explicación del papel que desempeña el intelecto en las actividades de la voluntad. El intelecto es capaz de percibir las relaciones entre la acción presente y los resultados futuros, y es capaz de señalar el camino hacia la supresión de algunos deseos para que otros y mejores puedan manifestarse. También sirve a sus propósitos para regular el golpe de la media entre los deseos en conflicto. Sin la intervención del intelecto, se actuaría invariablemente sobre el deseo temporal del momento, sin tener en cuenta los resultados futuros o las consecuencias para uno mismo y para los demás. También sirve para señalar el curso de acción calculado, para dar la expresión más satisfactoria del deseo. Si bien es cierto que la acción de la voluntad depende casi por completo de la fuerza motriz del deseo, también es cierto que el deseo puede ser creado, regulado, suprimido e incluso muerto por la acción de la voluntad. La voluntad, presentando o negando atención a una determinada clase de deseos, puede hacerlos crecer y fortalecerse, o bien morir y desvanecerse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este uso de la voluntad surge de otro conjunto de deseos o sentimientos. El deseo es despertado por sentimientos o emociones que surgen de los planos subconscientes de la mente y que buscan expresión y manifestación. Hemos considerado la naturaleza de los sentimientos y las emociones en capítulos anteriores, que deben escucharse en relación con el presente.
Debe recordarse que el sentimiento o el lado emocional del deseo surge ya sea de los recuerdos heredados de la raza que existen como instintos o de la memoria de las experiencias pasadas del individuo. En algunos casos, el sentimiento se manifiesta primero en una vaga inquietud causada por impulsos y excitación subconscientes. Entonces, la imaginación imagina el objeto del sentimiento o ciertas imágenes de la memoria relacionadas con él, y el deseo se manifiesta así en el plano de la conciencia. La entrada del sentimiento de deseo en la conciencia va acompañada de tensión peculiar que marca la segunda fase del deseo. Esta tensión, cuando es lo suficientemente fuerte, pasa a la tercera fase del deseo, o aquella en la que el deseo se funde con la acción de la voluntad. En esta fase, el deseo exige a la voluntad que se exprese y actúe. De mero sentimiento y de tensión de sentimiento, se convierte en una llamada a la acción. Pero antes de que se le dé expresión y acción, la segunda fase de la voluntad debe manifestarse, al menos por un momento. Esta segunda fase es la conocida como deliberación o la ponderación y el equilibrio de los deseos. 2. Deliberación. La segunda fase de la voluntad, conocida como deliberación, es más que el proceso puramente intelectual que el término indicaría. El intelecto desempeña un papel importante, es cierto, pero también hay una ponderación y un equilibrio casi instintivo y automático de los deseos. Rara vez hay un solo deseo que se presenta a la voluntad en un momento determinado. Es cierto que ocasionalmente surge un deseo emocional de tal poder y fuerza dominante que desplaza a todos los demás en la barra de la deliberación. Pero tales casos son raros, y por lo general hay una multitud de reclamantes rivales, cada uno insistiendo en sus derechos en el asunto en cuestión. En el hombre de intelecto débil, o no desarrollado y no entrenado, la lucha suele ser un poco más que un breve combate entre varios deseos, en el que gana el más fuerte del momento. Pero con el desarrollo del intelecto, surgen nuevos factores, y hacen sentir nuevas fuerzas. Además, cuanto más compleja es la naturaleza emocional de uno, y cuanto mayor es el desarrollo de las formas superiores del sentimiento, más intensa es la lucha de la deliberación o la lucha de los deseos. Vemos, en la definición de Halleck, que el deseo no solo tiene por objetivo producir placer o librarse del dolor para el individuo, sino que se añade el elemento adicional del bienestar de alguien en quien está interesado, elemento que a menudo es el factor decisivo. Este elemento, por supuesto, surge del desarrollo y cultivo de la propia naturaleza emocional. Del mismo modo, también vemos que no es solo el bienestar inmediato de uno mismo o de aquellos en los que uno está interesado, sino también el bienestar más remoto. Esta consideración del bienestar futuro depende del intelecto y de la imaginación cultivada bajo su control. Además, el intelecto entrenado es capaz de descubrir una posible mayor satisfacción en algún curso de acción de instinto al impulsado por el clamoroso deseo del momento. Esto explica por qué el juicio y la acción de un hombre inteligente, por regla general, son muy diferentes de los del no inteligente. Y también porque un hombre de cultura tiende a una acción diferente de la del inculto. Y asimismo, porque el hombre de amplias simpatías y elevados ideales actúa de manera diferente de uno del tipo opuesto. Pero el principio es siempre el mismo. Los sentimientos se manifiestan en el deseo, se busca la mayor satisfacción final aparente en el momento, y el conjunto de deseos más fuertes gana la partida. El comentario de Halleck sobre este punto es interesante. Dice: el deseo no siempre es proporcional a la idea del propio placer egoísta.
Muchas personas, después de formarse una idea de la enorme cantidad de angustia terrenal, desean aliviarla, y el deseo se manifiesta en la acción, como lo atestiguan las sociedades benévolas de todas las ciudades. BookTime, la aplicación de audiolibros perfecta para personas sin tiempo para leer. ¿Te imaginas disfrutar de la lectura mientras haces la cama, te duchas o vas al trabajo? Tan solo con 10 minutos al día podrías completar casi 10 libros al año. En BookTime tendrás acceso ilimitado a nuestros audiolibros. Y mejor aún, sin anuncios. Los enlaces están en la descripción. Aquí el placer individual no es menor, pero es secundario, pues proviene del placer de los demás. El deseo de lo cercano suscita a menudo un deseo más fuerte que el de lo remoto. Un niño, a menudo, prefiere una cosa inmediatamente si es solo una décima parte de lo que podría tener dentro de un año. Un estudiante, a menudo, desea más el ocio de hoy que el éxito de los años futuros. Aunque se le exhorte a estudiar, pierde su tiempo y con ello un placer futuro incomparablemente mayor cuando se ve relegado a la retaguardia en la lucha por la existencia. El resultado de esta ponderación y equilibrio del deseo es, o debería ser, la decisión y la elección, que luego pasa a la acción. Pero muchas personas parecen incapaces de decidirse por sí mismas y necesitan un empujón o un impulso externo antes de actuar. Otros deciden sin un uso adecuado del intelecto, porque lo llaman impulso, pero no es más que impaciencia. Algunos son como el burro de la fábula, que murió de hambre cuando fue colocado a igual distancia entre los dos parajes igualmente atractivos y no pudo decidir hacia cuál moverse. Otros siguen el ejemplo de Jeppe, en la comedia que, cuando le dieron una moneda con la que comprar un trozo de jabón para su mujer, se quedó en la esquina, deliberando si obedecer las órdenes o comprar una bebida con el dinero. Quiere la bebida, pero se da cuenta de que su mujer le pegará si vuelve sin el jabón. Mi estómago dice bebida, mi espalda dice jabón, dice Jeppe. Pero, comenta finalmente, ¿no es más el estómago de un hombre que su espalda? Sí, digo yo. La decisión final depende del equilibrio entre los deseos, la ponderación del deseo a favor y el deseo en contra, el deseo de esto y el deseo de otra cosa. La fuerza de los distintos deseos depende de la cercanía y el interés presente que surgen de la atención, aplicada a los sentimientos y emociones que surgen de la herencia, el ambiente, la experiencia y la educación que constituyen el carácter, y también del grado de claridad intelectual y del poder para formar juicios correctos entre los deseos. Sin embargo, debe recordarse que el intelecto no aparece como un oponente del principio de la satisfacción del deseo, sino simplemente como un instrumento del ego para determinar qué curso de acción resultará en la mayor satisfacción final, directa o indirecta, presente o futura. Pues, en última instancia, todo individuo actúa de modo que se produzca la mayor satisfacción, inmediata o futura, directa o indirecta, ya sea personal o a través del bienestar de los demás, según le parezca en el momento concreto de la deliberación. Siempre actuamos en la dirección de lo que más contentará nuestro espíritu. Se encontrará que este es el espíritu de todas las decisiones, aunque el motivo está a menudo oculto y es difícil de encontrar incluso por el propio individuo, ya que muchos de los movimientos más fuertes tienen su origen en los planos subconscientes de la mentalidad. 3. Acción. La tercera y última fase de la voluntad es la que se conoce como acción. El acto volitivo por el cual la idea deseo se expresa en la actividad física o mental. La antigua concepción de la voluntad sostenía que la fase decisiva de la voluntad
era su fase característica y final, ignorando el hecho de que la propia esencia o espíritu de la voluntad está ligada a la acción. Incluso los que están familiarizados con la concepción más reciente asumen con frecuencia que el acto de decisión es la fase final de la voluntad, ignorando el hecho de que con frecuencia decidimos hacer una cosa, y sin embargo, puede que nunca llevemos a cabo la intención y la decisión. El acto de querer no está completo si no se expresa la acción. Debe existir la manifestación del elemento motor o fase de la voluntad. De lo contrario, el proceso de la voluntad está incompleto. Una debilidad de esta última fase de la voluntad afecta a toda la voluntad y hace que sus procesos sean ineficaces. El mundo está lleno de personas que son capaces de decidir lo que es mejor hacer y lo que debe hacerse, pero que nunca actúan realmente sobre la decisión. Las pocas personas que siguen prontamente la decisión con una acción vigorosa son las que realizan el trabajo del mundo. Sin la plena manifestación de esta tercera fase de la voluntad, las otras dos son inútiles. Tipos de testamento. Hasta ahora solo hemos considerado el tipo más elevado de voluntad, el que va acompañado de una deliberación consciente en la que el intelecto toma parte activa. En este proceso, no solo los sentimientos en conflicto se presentan con demandas opuestas de reconocimiento, sino que el intelecto es activo en el examen del caso y ofrece un valioso testimonio en cuanto a los méritos comparativos de los diversos demandantes y el efecto de ciertos recursos de acción en el individuo. Hay, sin embargo, varias formas inferiores de manifestación de la voluntad, que debemos considerar brevemente de pasada. Acción refleja. La voluntad es movida a la acción por las actividades reflejas del sistema nervioso que han sido mencionadas en los capítulos anteriores de este audiolibro. En este tipo general, encontramos el acto reflejo inconsciente, como el que se manifiesta cuando se toca a un durmiente y éste se aleja, o cuando la pata de la rana se mueve cuando se excita su extremo nervioso. También encontramos el acto reflejo consciente, como el que se manifiesta al guiñar el ojo, o la realización de un movimiento físico habitual, con el movimiento al caminar, al manejar la máquina de coser o la máquina de escribir, al tocar el piano, etc. Acción impulsiva. La voluntad es a menudo movida a la acción por una idea tenue o una débil percepción de propósito o impulso. La acción es casi instintiva, aunque existe una vaga percepción de propósito. Por ejemplo, sentimos un impulso de volvernos hacia la fuente de un sonido o vista extraños, u otra fuente de interés o curiosidad. Podemos sentir un impulso que surge del plano subconsciente de nuestra mente, provocando una idea vagamente consciente de movimiento o acción para aliviar la tensión. Por ejemplo, uno puede sentir el deseo de hacer ejercicio o de buscar aire fresco en campos verdes, aunque no haya estado pensando en estas cosas en ese momento. Estos impulsos surgen de un sentimiento subconsciente de fatiga o de deseo de cambio que, sumado a una idea fugaz, produce el impulso. A menos que un impulso sea inhibido por las actividades de la voluntad inspiradas por otros deseos, hábitos, ideas o ideales, actuamos sobre él precisamente de la misma manera que lo hace un niño pequeño o un animal. Hofding dice de este tipo de acción: la condición psicológica del impulso es que, con el sentimiento y la sensación momentáneos, se combine una idea más o menos clara de algo que pueda aumentar el placer o disminuir el dolor del momento. Acción instintiva. La voluntad es frecuentemente movida a la acción por un estímulo instintivo. Esta forma de actividad de la voluntad se parece mucho a la última forma mencionada, y a menudo es imposible distinguir entre las dos. Las actividades de la abeja en construcción de su panal
y el almacenamiento de su miel, el trabajo del gusano de seda y la oruga en la construcción de sus lugares de descanso, son ejemplos de esta forma de acción. De hecho, incluso la construcción del nido del pájaro puede clasificarse así. En estos casos hay una acción inteligente hacia un fin definido, pero el animal es inconsciente de ese fin. Las experiencias de los ancestros remotos de estas criaturas grabaron sus impresiones en la mente subconsciente de la especie y se transmite de alguna manera a toda esa especie. El sistema nervioso de todo ser vivo es un cilindro de registro de las experiencias de sus primeros antepasados, y estos cilindros tienden a reproducir estas impresiones en las ocasiones apropiadas. En los capítulos anteriores, hemos demostrado que incluso el hombre está bajo la influencia del instinto en mayor medida de lo que él mismo se imagina. La formación de la voluntad. Es de suma importancia que el individuo desarrolle, cultive y entrene su voluntad para ponerla bajo la influencia de la parte superior de su ser mental y moral. Si bien la voluntad se utiliza con mayor eficacia para desarrollar y entrenar el intelecto y construir el carácter, ella misma debe ser entrenada por sí misma para ponerse habitualmente bajo la guía del intelecto y bajo la influencia de lo que llamamos carácter. La influencia de la voluntad entrenada sobre las diversas facultades mentales es muy marcada. No hay facultades que no puedan ser cultivadas por la voluntad. La primera y gran tarea de la voluntad en este sentido es el control y la dirección de la atención. La voluntad determinada es el tipo de interés que debe prevalecer en el momento, y el tipo de interés determina en gran medida el carácter del hombre, sus gustos, sus sentimientos, sus pensamientos, sus actos. Gordy dice: cooperando con una influencia preexistente, la voluntad puede hacer prevalecer una más débil sobre una más fuerte. Determina cuál de las influencias preexistentes tendrá el control sobre la mente. Además, la atención concentrada y continuada depende totalmente del ejercicio de la voluntad. Como dice Gordy, si la voluntad relaja su control sobre las actividades de la mente, la atención es susceptible de ser llevada por cualquiera de las miles de ideas que las leyes de la asociación traen constantemente a nuestra mente. Incluso, en lo que respecta a las imágenes mentales, la voluntad hace valer su influencia, y la imaginación puede ser entrenada para ser la sierva obediente de la voluntad desarrollada. En cuanto a la influencia de la voluntad sobre el carácter, Davison dice: no basta con que un hombre comprenda correctamente y ame debidamente las condiciones de la vida moral en su propio tiempo. Debe, además, estar dispuesto y ser capaz de cumplir estas condiciones. Y ciertamente no puede hacer esto a menos que su voluntad esté entrenada para una perfecta libertad, de modo que responda, con la mayor prontitud, a las sugerencias de su inteligencia discriminante y a los movimientos de sus afectos escarmentados. Halleck dice: hacemos gradualmente nuestros caracteres por actos separados de la voluntad, así como un herrero por golpes repetidos saca una herradura o un ancla de una masa de hierro sin forma. Un ancla o una herradura terminada nunca fue el producto de un solo golpe. Entrenar la voluntad. Tal vez la mejor manera de entrenar la voluntad es utilizarla inteligentemente con un propósito. El entrenamiento de cualquier facultad de la mente es al mismo tiempo un entrenamiento de la voluntad. Siendo la atención tan estrechamente aliada a la voluntad, se deduce que un entrenamiento cuidadoso de la atención resultará en un fortalecimiento de la voluntad. El entrenamiento del lado emocional de la naturaleza de uno también trae resultados en el fortalecimiento de la voluntad. Halleck da a sus alumnos excelentes consejos sobre la formación de la voluntad.
Sería difícil encontrar algo mejor en este sentido que lo que sigue de su pluma. Nada educa a la voluntad y la prepara para el esfuerzo de este complejo mundo, mejor que acostumbrarla a enfrentarse a cosas desagradables. El profesor James aconseja a todos hacer algo de vez en cuando, sin otra razón que la preferencia o no de hacerlo, si no es más que ceder un asiento en un vagón de la calle. Compara ese esfuerzo con el seguro que un hombre paga por su casa. Tiene algo a lo que puede recurrir en caso de problemas. Una voluntad así educada está siempre dispuesta a responder, por muy grande que sea la emergencia. Mientras otro lloraría sobre la leche derramada, el poseedor de un testamento así ya ha encontrado otra vaca. La misma manera de conseguir una voluntad así es practicar haciendo cosas desagradables. Hay oportunidades diarias. Un hombre que había declarado su aversión a lo que consideraba los áridos hechos de la economía política, fue encontrado un día haciendo puntos sobre un capítulo de John Stuart Mill. Cuando un amigo expresó su sorpresa, el hombre respondió: «Estoy jugando al maestro conmigo mismo. Estoy leyendo esto porque no me gusta». Un hombre así tiene los elementos del éxito. Por otra parte, el que habitualmente evita la acción desagradable está entrenando su voluntad para que no le sirva de nada en el momento en que se exige un esfuerzo supremo. Una voluntad así nunca podrá abrirse paso a codazos en la vida. Hábitos. Los hábitos son el camino trillado por el que viaja la voluntad. El camino trillado del hábito es la línea de menor resistencia para la voluntad. El que quiere entrenar su voluntad debe prestar atención a proporcionarle los caminos mentales adecuados por los que viajar. La regla para la creación de hábitos es simplemente esta: recorrer el camino mental tan a menudo como sea posible. La regla para romper los hábitos indeseables es esta: cultivar el hábito opuesto. En estas dos reglas se expone lo esencial de lo que se ha escrito sobre el tema. El profesor William James ha dejado al mundo algunos consejos inestimables sobre el cultivo de hábitos correctos. Basa sus reglas en las del profesor Bain. Las elabora y añade otras igualmente buenas. A continuación, citamos libremente tanto a James como a Bain sobre este tema, en lo mejor que se ha escrito sobre la creación de hábitos. 1. En la adquisición de un nuevo hábito o en el abandono de uno viejo, lánzate con una iniciativa tan fuerte y decidida como sea posible. Esto le dará a su nuevo comienzo un impulso tal que la tentación de romper no ocurrirá tan pronto como podría hacerlo, y cada día durante el cual se pospone una ruptura aumenta las posibilidades de que no ocurra en absoluto. James. 2. Nunca permitas que ocurra una excepción hasta que el nuevo hábito esté firmemente arraigado en tu vida. Cada lapsus es como dejar caer un ovillo de cuerda que uno está enrollando cuidadosamente. Un solo lapsus deshace más de lo que muchas vueltas volverán a enrollar. James. Es necesario por encima de todas las cosas, en tal situación, no perder nunca la batalla. Cada ganancia en el lado equivocado deshace el efecto de muchas conquistas en el derecho. La precaución esencial es regular los dos poderes opuestos, de manera que uno pueda tener una serie de éxitos ininterrumpidos hasta que la repetición lo haya fortificado a tal grado que le permita hacer frente a la oposición bajo cualquier circunstancia. Bain. 3. Aprovecha la primera oportunidad posible para actuar sobre cada resolución que tomes y sobre cada impulso emocional que puedas experimentar en la dirección de los hábitos que aspiras a adquirir. No es en el momento en que se forman, sino en el momento en que producen efectos motrices,
cuando las resoluciones y las aspiraciones comunican su nuevo conjunto al cerebro. James. Solo la presencia real de la oportunidad práctica proporciona el punto de apoyo sobre el que puede descansar la palanca, mediante la cual la voluntad moral puede multiplicar su fuerza y elevarse. Aquel que no tiene un terreno sólido contra el que presionar, nunca superará la etapa de hacer gestos vacíos. Bain. 4. Mantén viva la facultad en ti, mediante un pequeño ejercicio gratuito cada día. Es decir, sé sistemáticamente ascético o heroico en pequeños puntos innecesarios. Haz todos los días algo, sin otra razón que la de que preferirías no hacerlo, de modo que cuando se acerque la hora de necesidad extrema, puedas encontrarte sin nervios y sin entrenamiento para soportar la prueba. El hombre que se ha acostumbrado diariamente a los hábitos de la atención concentrada, la voluntad energética y la abnegación en las cosas innecesarias, se mantendrá como una torre cuando todo se tambalee a su alrededor, y cuando sus compañeros mortales más suaves sean aventados como paja en la explosión. James. El tónico de la voluntad. Además de las reglas generales para desarrollar y entrenar la voluntad, dadas en el capítulo anterior, les pedimos que tonifiquen y fortalezcan la voluntad mediante la inspiración que se deriva de las palabras de algunos de los grandes pensadores y hacedores del mundo. En estas palabras hay una declaración tan vital del reconocimiento, la realización y la manifestación de ese algo interior que llamamos voluntad, que es un alma aburrida, en verdad, la que no se inspira en el contagio de la idea. Estas expresiones son los hitos en el camino de la realización, colocados por aquellos que nos han precedido en el viaje. Presentamos estas citas sin comentarios, ya que hablan por sí mismas. Palabras de los sabios. Pueden quienes creen que pueden. El carácter es una voluntad perfectamente educada. Nada puede resistirse a la voluntad de un hombre que conoce la verdad y quiere el bien. En todas las facultades avanza y quiere, porque dentro de ti hay un poder, una fuerza viva, que cuanto más confíes y aprendas a usar, aniquilará la oposición de la materia. La estrella de la voluntad inconquistable sube en mi pecho, sereno y resuelto y quieto, y tranquilo y dueño de sí mismo. Tan cerca está la grandeza de nuestro polvo, tan cerca está Dios del hombre, cuando el deber susurra en voz baja: «Debes hacerlo». El joven responde: «Yo puedo». Cuanto más vivo, más seguro estoy de que la gran diferencia entre los hombres, entre los débiles y los poderosos, los grandes y los insignificantes, es la energía. La determinación invencible, un propósito fijado una vez, y luego la muerte o la victoria. Esa cualidad hará todo lo que se puede hacer en este mundo, y ningún talento, ninguna circunstancia, ninguna oportunidad hará que una criatura de 2 piernas sea un hombre sin ella. Buxton. La voluntad humana, esa fuerza que no se ve, la descendencia de un alma sin muerte, puede abrirse camino hacia cualquier meta, aunque se interpongan muros de granito. Serás lo que quieras ser. Que el fracaso encuentre su falso contenido en ese pobre entorno de palabras, pero el espíritu lo desprecia y es libre. Domina el tiempo, conquista el espacio. Se lo merece ese jactancioso embaucador, el azar. Y pide al tirano la circunstancia, destaca y ocupa el lugar de un sirviente. La determinación es lo que hace que un hombre se manifieste, no la resolución insignificante, no las determinaciones burdas, no el propósito errante, sino esa voluntad fuerte e infatigable que pisa las dificultades y el peligro,
como un niño pisa las tierras heladas del invierno, que enciende su ojo y su cerebro con un pulso de orgullo hacia lo inalcanzable. La voluntad hace a los hombres gigantes. Donald G. Mitchell. No existe la casualidad, ni el destino, ni la suerte puede eludir, obstaculizar o controlar la firme resolución de un alma decidida. Los regalos no cuentan para nada, solo la voluntad es grande. Todas las cosas ceden ante ella pronto o tarde. ¿Qué obstáculo puede detener la poderosa fuerza del río que busca el mar en su curso? ¿O hacer esperar al orbe ascendente del día? Cada alma bien nacida debe ganar lo que merece. Que los tontos hablen de suerte. Los afortunados. Es aquel cuyo propósito serio nunca se desvía, cuya más mínima acción o inacción sirve al único gran objetivo. Porque, incluso la propia muerte, se queda quieto y espera una hora a veces para tal voluntad. Ella Wheeler Wilcox. Me he convencido mediante una larga meditación de que un ser humano con un propósito establecido debe cumplirlo, y de que nada puede resistirse a una voluntad que apuesta incluso por su cumplimiento. Lord Baconfield. Un deseo apasionado y una voluntad incansable pueden realizar imposibles o lo que puede parecer a los fríos y débiles. Sir John Simpson. Es maravilloso cómo incluso las casualidades de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no se inclina ante ellas, y ceden para servir a un designio que, en su primera tendencia aparente, pueden amenazar con frustrar. Cuando se conoce un espíritu firme y decidido, es curioso ver cómo el espacio se despeja alrededor de un hombre y le deja espacio y libertad. John Foster. Lo mejor del general Grant es la fría persistencia de su propósito. No se excita fácilmente y tiene el agarre de un bulldog. Una vez que ha clavado sus dientes, nada puede sacudirlo. Abraham Lincoln. Soy más grande que cualquier cosa que me pueda pasar. Todas estas cosas están fuera de mi puerta, y yo tengo la llave. El hombre está destinado a ser, y debe ser, más fuerte y más que cualquier cosa que pueda sucederle. Las circunstancias, el destino, la suerte, están todas fuera, y si no puede cambiarlas, siempre puede vencerlas. Charles F. Loomis. La sabiduría más verdadera es una determinación resuelta. Imposible es una palabra que solo se encuentra en el diccionario de los tontos. Las circunstancias, yo hago las circunstancias. Napoleón. El que fracasa solo quiere a medias. Suwarrow. Lo que más fácilmente se convierte en hábito en nosotros es la voluntad. Aprende, pues, a querer con fuerza y decisión. Fija así tu vida flotante, y no dejes que sea llevada de un lado a otro, como una hoja marchita por cada viento que sople. El hombre debe su crecimiento principalmente a ese esfuerzo activo de la voluntad, ese encuentro que llamamos esfuerzo. Y es asombroso encontrar cuán a menudo los resultados aparentemente impracticables se hacen así posibles. Es la voluntad, la fuerza de la voluntad, la que permite al hombre hacer o ser lo que se propone ser o hacer. Un propósito fuerte y desafiante tiene muchas manos y se aferra a todo lo que está cerca y puede servirle. Tiene un propósito magnético que atrae hacia sí todo lo que es afín. Que vuestro primer estudio sea enseñar al mundo que no sois de madera y paja, que hay algo de hierro en vosotros. Munger. Es tan tenaz como lo hace. Proverbio de Yorkshire. Un talento con una voluntad detrás
logrará más que 10 sin ella, como un dedal de pólvora en un rifle cuyo cañón le dará dirección, hará una mayor ejecución que una carga quemada al aire libre. Horizon Sweet Marden. La voluntad puede no dotar al hombre de talentos o capacidades, pero hace una cosa muy importante. Le permite hacer lo mejor de sus poderes. Pottergill. Acaricia una ortiga con la mano tierna, y te pica por tus penas. Agárralo como un hombre de temple, y se queda suave como el plumón. No te acobardes, no hagas faltas, pero golpea la línea con fuerza. Roosevelt. Cuantas más dificultades tenga uno que encontrar dentro y fuera, más significativa y más elevada en inspiración será su vida. No olvides suscribirte y activar tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.